De todos los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Un cordial saludo para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a Verdad y Justicia, la investigación criminal en Colombia. Este es un programa producido por la Universidad de la Gran Colombia, específicamente por la Facultad de Derecho y Teleamiga Internacional. ¿Alguna vez ha tenido usted algún inconveniente con un delincuente que lo ha abordado y ha quitado sus pertenencias? ¿Cuál es la reacción que usted tiene? ¿Lo observa? ¿No lo observa? En fin, hoy vamos a hablar de un tema en donde la Policía Nacional tiene una especialidad y se llama retrato hablado. Y para esto hemos invitado al doctor Fernando Rojas Barreto, quien es maestro en Bellas Artes. Él tiene una especialización en gerencia social de la educación, es docente de muchas instituciones, pero también de la Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional. Maestro Fernando, bienvenido a Verdad y Justicia. Gracias por la invitación, muy amable. Bien, precisamente en la introducción nosotros hablábamos que cuando sufrimos algún percance de estos, la reacción general es no observar, no mirar, ¿cierto? Sí. Pero hoy vamos a entrevistarlo a usted para que usted nos cuente cuáles son los pormenores de cómo llegan a ser un retrato hablado y cuál es la actitud que debe tener la persona frente a esto. Pero antes de esto y para poder conocer más del tema, hemos precisamente preparado una serie de preguntas en donde nosotros podemos conocer un poco más de esto. Entonces, sí, usted me decía fuera de cámaras este retrato hablado, pero ¿cómo se llama técnicamente en la Policía Nacional? Técnicamente en la Policía Nacional se le da el nombre de arte forense, ¿no? En varias instituciones le llaman arte forense o morfología facial, ¿no? O morfología, o morfólogos solamente, pero hace relación exactamente al retrato, ¿no? A lo que conocemos todos como un simple retrato. En la Policía Nacional, específicamente en la escuela, ¿cuál es su función? Pues la función es dictar arte forense, o sea, enseñar a realizar un retrato hablado, a dar y recibir una descripción morfológica y hacer una reconstrucción facial a partir de los restos óseos de un cráneo, ¿no? Humano encontrado, un NN o cualquier, esa es la función del perito en retrato hablado, en este caso. Bien, para tener un poco más de conocimiento y a modo de introducción, les voy a invitar a participar de esta pequeña crónica. Veamos. El retrato hablado o arte forense se encuentra inscrito dentro del perfil de identificación y se realiza por la pericia y la experiencia de un perito en retrato hablado, que utiliza métodos de dibujo artístico o en determinado caso un software asistido por computador y se hace con base y en interacción con uno o varios testigos que dan una descripción morfológica. Sobre esta base se realiza el dibujo de la persona buscada por algún delito. El retrato hablado ha ido evolucionando desde épocas antiguas, pasando por la Edad Media hasta nuestros días. Se ha especializado hasta llegar a la reconstrucción facial, que toma como base restos óseos de un cráneo. El perito en retrato hablado, además de saber dibujar, debe estar preparado en escultura, morfología y algo de antropología. Muchas veces es un trabajo interdisciplinar. El perito en retrato hablado tiene una responsabilidad muy importante al realizar el retrato hablado basado en una descripción morfológica que ha obtenido previamente. Son variadas las técnicas que se utilizan para realizar un retrato hablado, pero una de las más usadas es el lápiz grafito. La realización de este trabajo no debe durar mucho tiempo. Generalmente oscila entre media hora o 45 minutos.
Es muy importante que toda persona que sirva como testigo dé una descripción morfológica lo más exacta posible para que se pueda identificar a personas que han infringido la ley penal. Todo este trabajo de investigación tecnológica se hace en aras de obtener la verdad y justicia. Bien, como veíamos en esta crónica que fue realizada, esta producción en el Laboratorio de Criminalística de la Universidad de la Gran Colombia, maestro Fernando, Sí, ¿qué es señor. retrato hablado? Pues retrato hablado básicamente es realizar un retrato a partir de una descripción morfológica. Esta descripción morfológica se debe realizar, lógicamente, con base en un perito en retrato hablado, o un artista forense, o un artista solamente, en interacción con uno o varios testigos que son testigos de un acto delictivo, ¿Y que qué puede ser un sistemas homicidio. existen, maestro Fernando, para Existen hacer esto? sistemas análogos, o sea, hechos a mano, con sistemas artísticos, o software asistido por computador, ¿no? Entonces existen las dos modalidades. El más usado lógicamente es el análogo, ojo, con base en técnicas de dibujo, por ejemplo la técnica del lápiz grafito, la más utilizada porque es la más cercana a nosotros, la más rápida, porque realmente pues el retrato hablado no debe durar demasiado en Eso me hacerlo. pareció curioso, es decir, sí, o sea, uno generalmente piensa que un retrato hablado puede en Dura. determinado momento perdurar en el tiempo y que la persona después posteriormente pueda ir. Explíquenos un poquitico eso. Bueno, básicamente el retrato hablado tiene que ser de poca duración, la ejecución debe ser de 30 minutos, máximo 45 Y la minutos. persona ¿No? interactuando Y con con el el experto, con testigo el o los perito. testigos, ¿no? Va Sí. diciendo, no, pero tenía los ojos grandes, pequeños, la nariz grande, pequeña. Entonces uno lo va guiando, pero sin sesgarle la opinión, ¿no? Sí. O sea, el perito en retrato hablado debe estar en capacidad también de dar y recibir una descripción. Y todo parte como de unos rasgos específicos, hay unos patrones ya específicos. Sí, hay patrones porque los morfólogos, los antropólogos nos dicen que hay tipos de razas, ¿no? Tipos Sí. de razas, por ejemplo, la raza negroide, caucasoide Mongoloide. o mongoloide, Sí. básicamente. Es una Generalmente, teoría. Es una teoría. aquí en Latinoamérica tenemos ese patrón mongoloide. Sí, sí, mongoloide. Tenemos básicamente mezcla de todas las razas, porque Bien. somos un sistema muy, muy mezclado, una raza étnica muy, muy mezclada y tenemos muchas, muchas mezclas de zambos, mestizos, ¿no? Correcto. Negros, negroides y así Y así sucesivamente. se hace más difícil, ¿cierto? Más difícil porque lógicamente tenemos una variedad, una variabilidad, pero una riqueza morfológica de rasgos y un fenotipo muy, muy rico porque usted encuentra, no es igual un costeño que uno de Nariño o que Claro. uno del Amazonas o que uno cundiboyacense, ¿no? En cuanto al fenotipo y a los rasgos morfológicos y a la descripción de la persona. Vamos a hacer Básicamente. una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a mirar para qué sirve el retrato hablado. Ya regresamos. Bien, estamos trabajando en este programa del tema del retrato hablado y antes de irnos a este pequeño corte habíamos dicho la pregunta, ¿para qué sirve el retrato hablado? ¿Para qué sirve? Básicamente el retrato hablado sirve para describir una persona, ¿no? Donde no hay otra opción o no hay otra manera de describir esa persona. O sea, una persona que vio un delincuente cometiendo una acción y solamente esa persona lo vio, entonces está en capacidad de realizar un retrato hablado. El retrato hablado se puede reconocer, hacer un reconocimiento de la persona. Básicamente esa es la función. Pero también tiene como función hacer una reconstrucción facial a partir de unos restos óseos, ¿no? Que nosotros podemos encontrar lógicamente en cualquier tumba NN o en cualquier tumba anónima, ¿no? Entonces necesitamos saber esos rostros óseos, la parte blanda, la parte del rostro, el fenotipo de quién era, ¿no? Entonces existen parámetros para hacer esa reconstrucción facial en interdisciplinariedad con otros antropólogos, con morfólogos y con artistas, ¿no? Y así Claro. podemos sacar lógicamente
el retrato, además que el retrato hablado también sirve para hacer un retrato progresivo de una persona que se desapareció hace, por ejemplo, 20 años, y solo tenemos la fotico de la persona cuando tenía 10 años, y necesitamos saber progresivamente cómo estaría 20 años después, ¿no? Claro. Para conocer un poco más de este tema, hemos hecho esta entrevista en los laboratorios de criminalística y ciencias forenses de la Universidad de la Gran Colombia. Veamos. El retrato hablado o arte forense consta de un trabajo que se realiza con base en la interacción entre un testigo y el perito en retrato hablado, uno o varios testigos. ¿Cómo se hace este retrato hablado? Pues basado en técnicas de dibujo. Se hace previamente una estructura con base en... El perito tiene que saber de dibujo, tiene que saber de arte, de escultura, de anatomía y de otros elementos que le ayuden a realizar su dictamen o su retrato hablado. Esta estructura de dibujo se basa en líneas, ejes de simetría y un canon general. Canon es una medida. Hay diferentes tipos de canon que se pueden utilizar con base en un rectángulo, en un cuadrado, en un círculo. En este momento estamos utilizándolo con base en un óvalo, ¿no? Este óvalo se divide en varias medidas y esas medidas tienen que coincidir con las medidas del rostro humano para poder ubicar la descripción que nos dieron, de la persona que nos dieron, y hacer el dibujo lo más exacto posible a la descripción morfológica dada por un testigo determinado, o testigos en este caso, porque pueden ser varios. El perito en retrato hablado como tal tiene que utilizar otros sistemas, puede ser sistema asistido por computador, o sea, con un software para retrato hablado, que puede ser Face, puede ser Edif, puede ser Identikit o uno de los tantos programas que hay extranjeros, ¿no? En este caso. Pero también la función del perito en retrato hablado es trabajar sobre cotejos de imágenes. Si encuentran, por ejemplo, un cráneo y necesitan saber de ese cráneo, fíjense que trabajamos una estructura básica, pero esa estructura la vamos modificando a medida que vamos trabajando, ¿no? Recuerde que no nos debemos demorar tanto tiempo para dar una impresión primera de lo que es ese retrato, ¿no? O sea, esa impresión puede ser, digo yo, la impresión en la que se basa el testigo, ¿no? La que el testigo me puede decir, sí, ese está muy parecido, o hágale aquí, modifíquele aquí, o yo creo que tenía bigote, o tenía otros elementos más, ¿no? En este momento vamos a tratar de hacer una reconstrucción facial a partir de un cráneo. ¿Cómo es esto? Yo teniendo ya un cráneo previo, ¿no? Si encuentro restos óseos, teniendo este cráneo, ¿no? Vamos a hacerlo en miniatura como para hacerlo un poco más rápido. Y pues tenemos el mentón, la mandíbula. Por lo general el mentón tiene un poco más de cantidad de arcilla de músculo, ¿no? En la parte de los maceteros de la mandíbula inferior, pues le voy a colocar más cantidad de arcilla, ¿no? Aquí voy haciendo el orbicular de la boca, ¿no? Para hacer la boca, o sea, le coloco cierta cantidad de arcilla y esa arcilla la adhiero a la arcilla que hay en el cráneo. Lo que me da la posibilidad de la arcilla es modificar, cambiar la estructura en sí y los elementos. Bueno, este proceso se demora más o menos 1 o 2 días o algún tiempo, entonces lógicamente por tiempo podemos dejarlo ahí y terminarlo y mostrarlo ya terminado ya con el proceso, ¿no? Observamos en esta entrevista que usted maneja no solo el grafito, Sí, sino también la escultura. Sí, es necesario saber también de escultura.
y varias técnicas, no solamente el grafito, sino es conveniente saber varias técnicas de dibujo, ¿no? Por ejemplo, carboncillo, el lápiz carboncillo que da una impresión rápida e inmediata del rostro, ¿no? De la imagen que yo quiero, Maestro que es Fernando, la idea. Sí, señor. usted como perito, a nuestros televidentes que nos están viendo en este momento, ¿qué les aconsejaría que en determinado momento estén en una situación de esta? ¿Cómo debe actuar la víctima para facilitar un poco este proceso? O sea, básicamente todos deberíamos estar en la posibilidad de realizar una descripción morfológica o pedir una descripción morfológica, o sea, ser muy observadores, ¿no? A la hora atenta a la hora de cualquier suceso, de Es cualquier decir, tenemos inconveniente. que mirar. Tenemos que observar detalles, ¿no? Porque muchas veces la mayoría de la gente en un país con un índice de criminalidad tan alto no detalla si lo roban, si lo atracan, si ahí colocan una bomba, si hay cualquier circunstancia. No somos capaces de dar una descripción de esa persona, si era flaca, alta, delgada, si era negro, si era caucásico, si era oriental, ¿no? A veces no sabemos por dónde empezar, ¿no? Lógicamente uno empieza básicamente por si era hombre, si era mujer, más o menos la edad, ¿no? Entre 25, 35, 35, 40, si era obeso, si era robusto, todos esos detallitos hay que tenerlos en cuenta. Pues es lógico que una víctima, pues cuando está Ya. siendo sujeto de este hecho, pues el nervio, lógicamente los nervios la absorben. Sí. Pero entonces el consejo principal es observe. Observe. Sí, de todas Vea. formas, así esté asustado, la memoria siempre va a guardar en el subconsciente, siempre va a guardar ese recuerdo, así muchas veces uno no esté mirando. Siempre uno alcanza a guardar detalles, a guardar absolutamente todo, y lógicamente sacar, el papel del perito es sacar de la memoria de esa persona esos elementos que nos van a servir para ayudarnos a realizar el retrato hablado. A veces, muchas veces, la única prueba es ese retrato hablado. No hay más, ¿no? Maestro, Muchas ¿y veces. hasta qué tiempo aproximado una persona puede tener una imagen latente de un delincuente que lo acaba de abordar? Es decir, ese tiempo, ¿cuánto tiempo dura allí guardada esa imagen? Hay dos teorías. Una teoría dice que hay que pedir la descripción morfológica en el momento, inmediatamente ocurre el suceso. Otra teoría dice que hay que esperar una media hora para que la persona se relaje, se tranquilice, porque seguramente va a estar nerviosa o va a estar asustada y entonces el susto y el miedo hacen que se bloquee, ¿no? Que se bloquee la memoria. Pero de todas formas la memoria guarda durante mucho tiempo. Fíjense que uno tiene una parte del cerebro muy importante que está destinada únicamente al reconocimiento de rostros, desde que nacemos hasta que morimos. Nos grabamos el rostro de la mamá, del tío, de la hermana, del hermano, de los amigos. Toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos, estamos guardando esos rasgos descriptivos de cada persona. Nosotros nos imaginamos que todos los negroides son iguales para muchas personas, Sí. que no son observadoras, o que todos los orientales son iguales. Pero cuando entramos a detallar nos damos cuenta que todos son diferentes, ¿no? Claro. Que los tiene razón. negroides tienen unas características de los pómulos, de los labios gruesos, de la nariz ancha, pero en particular. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a hablar de los inicios del retrato hablado. Ya regresamos. Estamos tratando el tema de retrato hablado y tenemos para eso al maestro Fernando Rojas Barreto, quien es maestro en Bellas Artes, y estamos hablando de este tema importante para todos nosotros. Queremos que usted nos ilustre desde hace cuánto más o menos tenemos idea del retrato hablado o arte forense, como usted nos lo ha hablado aquí en este programa. Sí, señor. Bueno, resulta que el retrato hablado se remonta más o menos a 300 años antes de Jesucristo, en la época de Egipto, ¿no? Porque lógicamente ahí se realizaban descripciones larguísimas, unos oficios larguísimos donde describían a una persona, pero era detalle a detalle, era muy extensa, muy complicada, era si se desaparecía o se era fugitivo un esclavo, pues la descripción era larguísima, o sea, de qué ropa llevaba,
cómo era el rostro, todo era muy precisa, ¿no? Ujú. Y además, más adelante nosotros podemos encontrar descripciones y retratos en las monedas, ¿no? En las monedas Claro. Ya se los acuñaron emperadores imágenes. se acuñaban las monedas con los retratos de los emperadores. Y en esculturas se hacían retratos de los egipcios, de los faraones, de los emperadores, y así sucesivamente fue evolucionando hasta la época de Grecia, ¿no? La Edad Media, donde se utilizaban otros sistemas de identificación, ¿no? Esos sistemas de identificación eran, por ejemplo, que cortarle la nariz a una persona, a un ladrón, o quitarle los dedos, o hacerle un tatuaje en la Edad Media, ¿no? Sí. Más adelante fue evolucionando hasta llegar hasta nuestros días al software, ¿no? Al software, al sistema asistido por computador, ¿no? Esa es la idea, como la historia de la evolución del retrato hablado, que se ha ido progresivamente evolucionando hasta nuestros días, pasando por, lógicamente, el tratado de Bertillon, Alfonso Sí. Bertillon, que hizo su tratado en retrato hablado, que fue un estudio, porque él fue médico además, entonces morfólogo y antropólogo, un estudio, un tratado muy completo sobre el retrato hablado con mediciones óseas y demás, ¿no? Maestro Fernando, de pronto nuestros televidentes se pueden estar preguntando en qué porcentaje de probabilidad o de certeza tiene un retrato hablado. En un porcentaje más o menos de un 70%, 60%. Nunca podemos hablar de un 90% o un 100% porque eso es muy divagar en la memoria del personaje y del testigo, ¿no? O sea, hay personas como son muy tranquilas y le dan una descripción muy fidedigna, muy exactas, como hay personas que le dan una descripción de todo el mundo para hacer un retrato y no concretan en realidad ese personaje. Entonces, lógicamente no podemos hablar de un porcentaje altísimo porque eso depende de la interacción, el testigo y la memoria del testigo también, ¿no? Claro, En, claro, depende también de la capacidad de observación. de la capacidad de observación, en Inglaterra un investigador estaba asombrado de la capacidad que tuvo una muchacha para describir a su agresor, que lo describió punto a punto hasta el último detalle, de manera que cuando él vio al tipo con la sola versión, la descripción de la persona, se dio cuenta que era esa persona, ¿no? Claro. Porque era una descripción, dijo, nunca en mi vida había recibido una descripción tan perfecta como la que hizo esa muchacha en ese momento, ¿no? De los casos que usted ha trabajado, que muy seguramente pues han tenido que usarse para la jurisdicción penal, ¿usted nos puede mencionar algún caso Por ejemplo, memorable? en Colombia en 1999 más o menos se puso en jaque a las autoridades y en Colombia porque se encontraron unos restos óseos, ¿no? Unos restos Sí. óseos de unos niños y lógicamente se tuvo que contratar a un morfólogo, Artunduaga se llamaba él, porque no sabían por dónde empezar la búsqueda, las pesquisas y lógicamente tratar de realizar la descripción y el reconocimiento de la parte blanda, de la parte fenotípica de esos cráneos. Y descubrieron lógicamente que eran niños entre, el antropólogo y el morfólogo, eran niños entre 10 y 14 años más o menos, que cuando empezó la búsqueda de Garavito fue por Claro. esa iniciación, ¿no? Maestro Fernando, desgraciadamente el tiempo en televisión se agota, pero Sí, este es tema no. bastante. Y a todos ustedes y los que nos observan, no solo en la universidad, sino a través de nuestro canal de televisión Telamiga Internacional, les invitamos a que conozcan el Laboratorio de Criminalística y Ciencia Forense, donde muy seguramente ustedes encontrarán a todos los peritos que han participado en estos programas. Maestro Fernando, le agradecemos mucho por su participación en Fue un Verdad y placer. Justicia. Fue un placer, muchas gracias por su invitación y encantado de haber participado y colaborar con mi granito de arena. Y a todos ustedes, que tengan un feliz fin de año, y a todos los de la universidad, un saludo muy cordial, los estudiantes de la Facultad de Derecho y las 7 facultades más de la Universidad La Gran Colombia. Les esperamos próximamente en Verdad y Justicia, la investigación criminal en Colombia.